Bueno, vamos a tener una palabra de oración, hermanos, para comenzar en esta mañana, este tiempo tan especial. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el hecho de poder estar aquí juntos una vez más, reunidos a esta mesa de esta manera tan especial también, en este tiempo, pero sabiendo que tú estás en medio nuestro. Tú, nuestro Dios, eres omnipresente, sabemos que tienes esa capacidad y tu gran poder te permite estar asistiéndonos aún así de esta manera de distanciamiento. Queremos que en esta mañana recibas nuestra adoración, Señor, porque venimos primeramente reconociendo que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros, que Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre, en un sacrificio para que nosotros pudiésemos ser liberados de la esclavitud del pecado. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos y queremos que recibas aún de nuestras vidas débiles esta adoración que presentamos delante de tu presencia en reconocimiento de tu señorío. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Himno 263. 263. Levantado fue Jesús en la vergonzosa cruz, para darnos la salud. Aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a leer, hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 19. Díganme si se escucha bien o más fuerte. Bueno, gracias. Capítulo 19 de Juan. Ustedes saben que es la circunstancia de la muerte del Señor, que es lo que estamos celebrando también, recordando, ¿no? 19, verso 19. Vamos a empezar en el 16, un poquitito antes, 19, 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato: no los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí 1000 vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, ustedes saben que en la época que el Señor Jesucristo fue crucificado fue la época del Imperio Romano, ¿verdad? Y se había expandido ya el poder político del Imperio Romano en toda la área de Europa y toda aquella zona civilizada. Y todos los pueblos a los que ellos vencían tuvieron la habilidad o la astucia, el Imperio Romano, de sostener o mantener las costumbres, la religión y la cultura de esos pueblos a los que ellos habían conquistado. Mientras que no molestaran a los emperadores, la religión, la cultura, le daban libertad para poder realizarla. Por eso Grecia, que era la potencia que anteriormente había gobernado toda la zona todo el imperio que había gobernado la zona que ahora estaban los romanos, seguía teniendo una influencia en parte cultural, en la lengua, en la filosofía, y que era muy avasallante, una cultura muy adelantada. Así que Grecia tenía también esa característica de poder seguir avanzando, y ellos acoplaron y anexaron esa cultura también para ellos y mantener así tranquilos también a los que habían conquistado, que eran los griegos. Recordemos que Pablo también, él pudo hablar en el Areópago a personas ávidas de mucho de deseo de conocimiento, que les gustaba discutir nuevas doctrinas. Era una costumbre que tenían los griegos, que también los romanos aprobaban y permitían. También se hablaba el idioma griego popular, le llamaban el koiné, es un griego popular. Así que por eso también las escrituras están escritas en unas partes del Nuevo Testamento en griego. Así que respetaban las creencias de todos los pueblos que ellos habían subyugado, y por eso también los judíos podían tener libertad de poder realizar sus actividades religiosas, sus ritos, visitaban el templo, tanto así que el mismo el mismo emperador le había embellecido el templo, porque sabía que era el propósito y el centro de ellos era el templo de Jerusalén. Así que los había en cierta medida
conquistado, en el buen sentido, para que ellos siguieran con sus costumbres religiosas. Por eso guardaban el Shabbat, y los romanos no impedían eso, e incluso más tenían también las costumbres de juzgar a los de su pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo judío, conforme a sus costumbres. Por eso se podía hasta juzgar por apedreamiento, ¿no es cierto?, a los que habían ofendido la ley del pueblo de Israel. También permitían el sacerdocio, así que eso era todo manejado por el Sanedrín, que todavía seguía en vigencia, y los romanos permitían ese tipo de actividades. Este es el escenario del nacimiento y de la vida y hasta la muerte del Señor Jesucristo. Es de notar que estaban las tres civilizaciones que estaban conviviendo, y la condena a muerte también era muy importante, mantener también la conducta y la forma de la condena a muerte que ellos practicaban por cada una de esas culturas. La griega, la romana y la hebrea tenían condenas a muerte distintas, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, cuya cultura era muy elevada, ellos tenían un conocimiento de la lengua, las matemáticas, la geometría, la música, la religión, eran muy ordenados. Y bueno, la muerte tenía que mostrar también una característica de clase alta, por así decirlo, ¿no? Y entonces es así que ellos, los que morían o los condenados a muerte entre los griegos, no era algo muy agraviante. Lo hacían con un honor hacia el que moría. Por eso es que ellos usaban el sistema de envenenamiento, famosa cicuta, que el mismo reo tenía que administrársela, le obligaban a administrársela. Así que era un potente veneno, ¿no es cierto? Que, bueno, había ese filósofo famoso Sócrates, fue envenenado, fue obligado a morir tomando esa famosa veneno. Era un filósofo griego, que murió en 400 años antes del Señor. Fue muerto de esa manera. Y ese sistema siguió vigente entre los griegos, por lo menos 70, 80, 100 años después también de la época del Señor. E incluso más, Nerón, se dice que Nerón hizo envenenar a Séneca, que era el tutor de él, porque pensaba que estaba por quedarse con el imperio, que estaba socavándole, por así decirlo, el piso para quedarse él con el imperio. Pero eran pensamientos de Nerón, porque era un asesino y que mataba incluso a su esposa, a sus hijos, porque creían que conspiraban contra él. Por eso el Señor, cuando está orando allí en el huerto de Getsemaní, él exclama esas palabras que todos conocemos, dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque estaba también, en cierta medida, la cultura griega, y Jesús iba a satisfacer también la demanda de los griegos, de esa situación que él estaba viviendo, porque pero la copa sabemos nosotros que no fue pasada. Dios no le permitió pasar esa copa, debió incluso apurarla, y debió tomarla totalmente. Así que, pero en caso de los romanos, los delincuentes morían de la peor manera, era de la manera de la crucifixión. Los romanos eran sanguinarios, era un pueblo eran gobernantes muy sanguinarios, y deseaban mostrar incluso a los subyugados y al mismo pueblo de ellos como una forma, digamos, de ejemplificación qué pasaba con todos aquellos que se oponían a ellos. Los que se oponían a los pueblos, a las ordenanzas de los romanos, ya sabían qué tipo de muerte iban a tener que sufrir. Actos que eran públicos, actos que eran a la vista, y lo hacían siempre un poquito fuera de la ciudad y en una parte alta, de la manera que cualquiera pudiera verlo.
y la crucifixión era una manera de matar terrible, porque el condenado moría torturado varias horas, muchas horas, incluso hasta un día entero, estando de agonía. Y a veces, para poder acelerar la muerte, se le quebraban las piernas para que pudiera morir más rápido. Así que este tipo de condena, de crucifixión, de torturar, se supone que era hasta el año 300, 350 después del Señor, se siguió utilizando este tipo de tortura para los reos del Imperio Romano, hasta que el Imperio Romano adoptó como religión propia la cristiana. Y allí no se permitió más eso, que anexó, eso fue en el momento de decadencia del Imperio Romano, anexó el cristianismo como parte de su religión en el imperio. Así que desde ese momento se decidió no hacerlo más. Así que el Señor Jesucristo también satisfizo la justicia romana, la griega, la romana, porque fue muerto allí en la cruz, la manera más terrible de morir. Como leemos en el versículo 17 de Juan, ¿no es cierto? Lo hemos leído, terrible, y toda esta porción que hemos observado. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota. Así que él tomó su cruz, llevó su cruz, la cruz que no era para él. Nosotros sabemos que él no estaba, los judíos no querían matarlo ese día, porque era el día de Pascua, ¿no? Querían hacerlo en forma oculta. Esa cruz era para Barrabás, no era para el Señor. Así que eso también indica la forma en que se cumplió las Escrituras tal cual, el Señor manejó la situación. Así que la cruz que cargó el Señor era de Barrabás. Y también saben de quién era, tuya y mía. Barrabás es una figura de cada uno de nosotros, aunque no nos guste, pero debemos saber que el Señor cargó nuestra cruz, ¿no es cierto? Él mismo se ocupó el lugar de nosotros, muriendo por nosotros. Así que ahora los judíos allí en Israel, ustedes saben que el sistema de muerte que se hacía no era ni por envenenamiento ni por crucifixión. ¿Cuál era el sistema de muerte que tenían los judíos? Apedreamiento, o lapidación. Por eso el Señor Jesús, sabemos allí cuando él fue tentado porque le trajeron una mujer en un momento de adulterio y decían, bueno, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que morir, ¿tú qué dices? Habría que apedrearla. Bueno, esa era el sistema que tenían los judíos de muerte, y se permitía. Fue el método que se utilizó también para matar a Esteban, por apedreamiento, conforme a la ley del pueblo de Israel, que Dios lo había establecido ya en el libro de Números, que los que eran apóstatas tenían que tener ese tipo de muerte. Así que en Lucas, si leemos en Lucas capítulo 22, vamos a ver que allí dice que el Señor se retiró de los discípulos para orar en el momento que iba a morir, iba a entregarse, cuando fue al monte, al monte de los Olivos para orar y estar a solas con el Señor, fue con sus discípulos. Pero los dejó a sus discípulos, dice que estaba a un tiro de piedra, a distancia de un tiro de piedra. Así que el pueblo judío decidía darle muerte, como ellos lo hacían, a una persona a través de este sistema. Y bueno, no estaba tan lejos el Señor que la justicia que requerían los judíos fuera satisfecha. También la justicia que pedían los judíos también estaba en la mente y en el pensamiento del Señor para satisfacer su muerte, y lo iba a hacer. Y allí vemos cómo las Escrituras mismas establecen que, decían, es algo realmente maravilloso ver cómo el Señor también manifestó que la satisfacción del pueblo judío
podía ser hecha la justicia del pueblo judío que demandaba, era a un tiro de piedra. Así que estaba lejos de todo el Señor, ¿no? Lejos, pero estaba lejos de los demás, pero estaba muy cerca de la muerte, ¿eh? Estaba cerca del odio. A un tiro de piedra, pasa de mí esta copa, fue crucificado. Así que estaban las tres, la justicia de las tres pueblos de ese tiempo que representaban la humanidad, estaba totalmente satisfecha. Así que Jesús satisfizo lo que la justicia de la sociedad de su tiempo pedía. Satisfizo la justicia que Dios requería del hombre. El hombre requería justicia. Bueno, Dios permitió que la justicia del hombre se cumpliera se cumpliera. También cumplió la justicia de Dios. Jesucristo cumplió la justicia de Dios que había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser ajusticiado, y eso fue determinado en el consejo eterno de Dios en el pasado. Hoy nosotros tenemos la copa, tenemos el pan, que representan esa justicia universal satisfecha una vez y para siempre. Y bueno, hemos leído ya en el versículo 30 las palabras del Señor Jesucristo cuando Él expresó en forma vehemente: consumado es. Aquí está el centro de la revelación y los propósitos divinos desde la eternidad. ¿Qué es lo que está consumado? Bueno, ya dijimos, la justicia de Dios, la justicia de los hombres. La venida del Señor Jesucristo comenzó ya desde la eternidad pasada. Estaba planeada en el cielo, como dijimos, para venir a la tierra. Ahora solemos decir nosotros que el Señor dejó sus glorias. En realidad, el Señor nunca abandonó sus glorias. Sus glorias nunca las dejó, siempre lo acompañaron. El Señor jamás abandonó las prerrogativas divinas, siempre las mantuvo intactas. El Señor el hecho de haber venido a la tierra y haberse hecho hombre no fue un acto de humillación. Ese no fue el acto de humillación. Simplemente fue un cambio de estado. Pero las glorias Él las mantuvo intactas. La divinidad Él las mantuvo intactas. Él vino a sufrir a manos de los que vino a salvar. Él experimentó la separación de Dios. Conoció la sepultura. ¿Quién podía humillarlo a Él? Nadie. Si Él era Dios creador, Él el sustentador, Él era el Dios que podía vencer todo. La Biblia dice que se humilló, sí, pero a sí mismo. Nadie podía humillarlo a Él. La única forma que conoció la humillación fue en la cruz, pero Él lo hizo voluntariamente, lo hizo a sí mismo. Nadie podía llevarlo a la cruz. Él se dejó llevar. Así que las razones de su humillación tienen ya conocimiento por cada uno de nosotros, queridos hermanos, y es para hacer que Él ocupara el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Él llevó nuestros pecados. Para que nosotros no muramos, Él murió. Por eso llegó al extremo de conocer la sepultura. O sea que Él se humilló en ese aspecto, pero a sí mismo. Así que sus sufrimientos, Él los padeció como cualquier hombre, a los efectos de poder identificarse. Su naturaleza divina sufrió enormemente por el contacto con el pecado, pero no alteró su deidad bajo ningún punto de vista. Dice Hebreos 12:3 que nosotros tenemos que considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea que Él se permitió todo ese sufrimiento, se permitió esa muerte, esa ignominia, ese desprecio, pero su deidad quedó intacta. Solamente en el momento de la cruz Él se humilló, pero se humilló a sí mismo. Así que el plan de Dios no fue un error, no fue una salida circunstancial, sino que fue algo predicho por
por Dios desde antes de la creación, y que los profetas ya lo estaban anticipando. Nosotros solemos leer Isaías 53, 54, todos esos capítulos, vemos también los salmos, cómo realmente vemos allí ya la obra del Señor Jesucristo anticipando todo esto. Y inclusive vemos a profeta Isaías diciendo, hablando del Señor crucificado, como si él estuviera a los pies de la cruz y como si estuviera contemplándolo, porque lo estaba viendo como un hecho del pasado. Ustedes saben que esto es la profecía, se le dan a llamar pretérito profético. El pretérito profético es una actitud que los profetas tenían, que podían predecir el futuro como un caso del momento presente o que haya ocurrido. Pretérito significa futuro lejano. En un futuro lejano que ellos lo vieron como un hecho ya consumado. Por eso se llama pretérito profético. Y muchos dicen, pero bueno, ustedes saben que hay críticos de las escrituras, hay escuelas críticas que hablan de que, bueno, que Isaías no escribió eso, sino que fue un otro Isaías, se le llaman Deutero Isaías, ¿no? Pero porque dicen que no podía él ver con tanta claridad lo que ya iba a pasar en ese tiempo, 700 años antes del Señor. Pero yo pregunto, ¿cuál era la función de los profetas? ¿Cuál era? Predecir. Y a un profeta de Dios, ¿quién le iba a impedir conocer el nombre y apellido del emperador que iba a gobernar 300 años después de su vida? Si para eso era profeta. Así que el profeta de Dios tenía la característica de profetizar día y hora y momento en que iban a ocurrir las cosas que el Señor permitió que después iban a ocurrir. Así que el plan de Dios se llevó a cabo de una manera perfecta, fue de una manera acorde a lo que Él ya había establecido y de acuerdo a lo ordenado por Dios. Así que el sufrimiento del Señor Jesucristo, nos dice las Escrituras, algo maravilloso que está en Hebreos 2:10, dice, para que perfeccionase por medio de la aflicción al autor de la salvación. Así que el propósito del Señor para venir a esta tierra fue para cumplir aquella hora que hemos leído, que era consumado es. El propósito de toda la eternidad fue esa hora. Y el propósito de su sufrimiento fue necesario para la sustitución de nuestras vidas, a fin de que nosotros no sufriésemos la separación de Dios y llevase Él el pecado por nosotros. Así que el sufrimiento físico por nosotros, su humillación, su autohumillación, sus sufrimientos, las profecías del Antiguo Testamento, todo eso fue cumplido en aquella hora que el Señor había venido a realizar. Y nosotros tenemos que tener una actitud propia de lo que el Señor pidió que hiciéramos por esa hora, que es el centro de toda los propósitos de Dios, que era cuando su Hijo entregara su vida. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es haciendo una memoria de ese día y de esa hora que el Señor cumplió por cada uno de nosotros. Y a través de ese sufrimiento, de esa muerte, de esa carga de pecado, nos dio vida eterna. Y esto no solamente lo único que amerita es que nosotros seamos agradecidos. Y así estamos en esta hora, hermanos, dando gracias a Dios y alabando su nombre por estas glorias que Él adquirió allí en la cruz del Calvario y de cual la Iglesia, el pueblo de Dios, tiene el privilegio y el honor de poder cantar y así adorar al Señor por esas glorias que adquirió. No solamente, como dijimos la vez pasada, esas glorias que ya tenía, inherentes, propias de Él, sino que nosotros tenemos ahora el privilegio de darle gloria por esta maravilla que Él hizo en la cruz del Calvario y la cual la Iglesia, el pueblo suyo, hemos sido rescatados. Que el Señor les bendiga.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este primer día de semana donde estamos reunidos, recordando a nuestro Señor Jesucristo, que murió, resucitó. Cuán maravilloso es, Señor, porque tú llevaste nuestro pecado en el madero, derramando tu sangre preciosa por cada uno de nosotros, y así vamos a hacer memoria, participando del pan, del vino. El pan sintió su cuerpo, Señor, roto por nuestro pecado. El vino simboliza la sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Vamos a hacer así, Señor, pensando y recordando a un Dios vivo, un Dios único. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.